La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Federico Cuello Camilo, quien es nuestro embajador ante Gran Bretaña. Buenos días, Federico, bienvenido, encantado de nuevo. Buenos días, qué gusto estar aquí nuevamente. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Federico siempre, bueno, no cada vez que visite, viene a su país, pero de vez en cuando lo tenemos acá en el programa. Federico, ¿cómo andan los negocios, nuestro nivel de actividad comercial con Gran Bretaña? Yo sé que tú estás en el país llevando a una serie de importadores británicos a conocer nuestros productos. ¿Por dónde anda la cosa? Pues este ha sido un año de relanzamiento de la relación, una relación muy estrecha, una relación muy rica, pero una relación que todavía tiene muchísimo potencial. Como ustedes saben, la última vez que pasamos por aquí les conté que a nombre del país la embajada asumió la membresía en el consorcio de productos frescos que agrupa los principales compradores de nuestras exportaciones agropecuarias del Reino Unido. Esa membresía resultó en la cena anual que se nos dedicó a la República Dominicana, en la cual participó una delegación sumamente importante de representantes de ADOEXPO, de la Junta Empresarial Dominicana y sobre todo de la Cámara Británica de Comercio, así como de organismos gubernamentales. 350 participantes del Reino Unido, de las principales empresas, los principales supermercados, los principales mayoristas, los principales mercados, con merengue dominicano, con un menú dominico británico, y un video de turismo emocionante donde todo el mundo concluyó, bueno, esas son mis próximas vacaciones a República Dominicana. Como resultado de esa relación tan estrecha, pues ya estamos iniciando la organización de una serie de misiones comerciales al país para que visiten directamente a nuestros productores y vean esa riqueza que tiene nuestro campo, esa infraestructura envidiable que tiene la República Dominicana, donde podemos llegar de cualquier sitio a cualquier sitio por excelentes vías terrestres. Esa dotación de 15 puertos, de los cuales uno de ellos, el puerto de Caucedo, es el principal puerto de transbordo de la región del Caribe y Centroamérica, y que fue visitada también por los delegados. Y sobre todo nuestros aeropuertos, que se están convirtiendo en el puerto de salida para productos frescos perecederos como el mango, que está llegando ya al Reino Unido de manera creciente, y que bueno, a la luz de lo que ellos vieron aquí, yo creo que va a seguir llegando aún más, porque se fueron encantados con todo lo que vieron. ¿Y nosotros qué importamos, aparte de whisky, qué importamos de Gran Bretaña? Bueno, un tema que te gusta mucho, la jipeta, ¿no? Sí, la relación con el Reino Unido, pues, es un país que ve en América Latina una región prioritaria. El gobierno conservador, claramente convencido de que Europa es importante, pero no es toda la historia, no es todo el potencial británico que se va a desarrollar solamente con la relación europea. Está mirando a otras regiones que están creciendo, y en América Latina el crecimiento es palpable, y países como República Dominicana son considerados solamente México es más importante que República Dominicana en la región del Caribe y Centroamérica para ellos. Entonces realmente es una relación que está destinada a jugar un rol aún más importante en el concierto de nuestras relaciones europeas, porque en definitiva somos miembros del Acuerdo de Asociación Económica, que es lo que asegura que todo lo que queramos exportar al Reino Unido va a ingresar al Reino Unido libre de impuestos, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad que son sumamente elevados. ¿Y de qué volumen estamos hablando y cuáles son las perspectivas producto de esas actividades que usted anteriormente mencionó que podamos tener, que podemos esperar en términos de volumen de ese acuerdo comercial y de esas relaciones que se están sosteniendo? Claro, la relación comercial con el Reino Unido cubre todo, igual que nuestras relaciones con la Unión Europea, bienes, servicios, inversiones, ¿no? Y tenemos todas estas reglas de comercio que aseguran que no se nos va a discriminar en el marco del acuerdo que negociamos Caribe y la Unión Europea. Eso era cuando yo estaba en Bruselas. La relación actualmente excede, por lo menos nuestras exportaciones, excede los 300 millones de dólares, y hay un fuerte componente de banano, donde nosotros somos el número uno, el suplidor número uno de banano orgánico en el Reino Unido, el suplidor número uno de banano de comercio justo, un suplidor importante de banano convencional. Pero hay una serie de productos que tiene también mucho potencial y que tienen más perspectiva de crecimiento, porque el banano ha llegado a una suerte de estancamiento. Ustedes saben que el banano se utiliza en los supermercados británicos como aquel producto que atrae al cliente, y en virtud de lo cual los supermercados están dispuestos a perder dinero. Siempre y cuando haya banano barato, los clientes van a llegar.
Y ese banano barato, aunque pierda dinero, es lo que permite que el cliente llegue y compre otras cosas. Okay. En esas condiciones, el mercado a largo plazo no es tan interesante, porque ¿quién va a seguir vendiendo un producto para perder dinero? Entonces, nuestros productores, yo creo que tienen un nicho muy bien ganado, donde siempre van a ganar dinero, porque en el banano orgánico no se pierde dinero, eso se vende muy caro, y la gente ni siquiera mira el precio, ve orgánico y lo compra, ve comercio justo y lo compra, porque también está este compromiso social de asegurar que esos peniques británicos, ¿no?, que se gastan en el banano de comercio justo le está llegando a las comunidades más necesitadas de países como el nuestro, y le llega en la forma de obras de interés social que las propias comunidades planifican y construyen, y solamente hay que ir a Mao, ¿no?, y hay que ir a Yamasá en el caso del cacao, donde las cooperativas cacauteras Conacado están también exportando cacao de comercio justo, para ver cómo eso está transformando. ¿Cómo es eso la de realidad. comercio justo? ¿Tú puedes explicarlo, Federico? El comercio justo es un mecanismo de responsabilidad social corporativa que se inventaron los grandes importadores bananeros, uno de los cuales estuvo aquí representado, Unibec, que es el más grande, la empresa más grande de productos frescos del mundo. Tiene una sede importante en el Reino Unido y su gerente comercial vino, y ella precisamente que se encarga de estos programas de responsabilidad social corporativa. El comercio justo crea condiciones comerciales en virtud de las cuales se le paga a los productores una prima por encima de lo que es el precio mundial de la mercancía, pero esa prima se le paga a condición de que sea destinada a obras de interés social, y que además que se cumplan con toda una serie de normas, digamos, respecto a los estándares laborales fundamentales, de forma tal que todo el mundo gane por lo menos salario mínimo o más, que todo el mundo tenga sus cotizaciones al día de la seguridad social, seguro médico. Entonces crea condiciones justas para los trabajadores que se pagan más caro, y cuando la gente ve la etiqueta de comercio justo, una etiqueta que es muy difícil obtener para el productor que así lo desee, el consumidor sabe que está gastando su dinero en una mercancía que va a tener un impacto en el lugar de origen. Y los británicos inventaron el concepto, esto se ha puesto de moda, y nosotros somos los campeones, o sea, el número uno suplidor de banano de comercio justo, un suplidor número uno del mundo de cacao de comercio justo. El café, pues, está ahí pendiente para asumir el modelo, lo que pasa es que estamos afectados por la roya del café, y solamente en contados puntos del país se sigue produciendo café. Entonces, pero nada nos impide a nosotros extender el modelo hacia otros productos, el mango, la piña, etcétera. Y en el caso de los cultivos orgánicos, que están siendo tan demandados, los productos orgánicos en Europa, aquí, bueno, pues se ha comenzado a incursionar, hay pequeños cultivos en diferentes localidades de productos, muchos de ellos incluso no tradicionales. ¿Qué perspectiva tienen esos productos en el Reino Unido? Precisamente ese es uno de los en los cuales, o sea, en el renglón de productos orgánicos, el banano orgánico dominicano es el número uno, el mango orgánico dominicano es apreciado inmensamente por personalidades como el Príncipe Carlos, quien los recibe cortesía, bueno, los recibe comercialmente porque a nadie se los regala, pero hay una operación de Amelia Coco y su esposo británico, Tropifruit, que lo manda por avión semanalmente, manda cientos y cientos de cajas directamente a Londres, y de ahí se distribuye por todo el Reino Unido. Y según las anécdotas que Miguel Franjul, ese vanilejo tan connotado, compartió conmigo en ocasión de mi nombramiento, pues el Príncipe Carlos y la Princesa Camila públicamente saludaron el delicioso sabor del mango orgánico vanilejo que Amelia Coco y su esposo británico, que con esta empresa que tiene, está llevando. Pero ellos no son los únicos importadores, crecientemente si hay más mango importadores. vanilejo cae rendido. Exactamente. Federico, y pasando a otro tema, aparte de tú que estás allá, Federico, aparte de diplomático, es doctor en economía, es decir, la situación, por momentos uno lee que los británicos amenazan con salirse de la Unión Europea, vemos las dificultades de Italia, de Francia, ahora veo a Holanda que se destapa con una deuda de 250% del PIB. Es decir, tú instalado allá, ¿cómo se ve la situación y el futuro de la Unión Europea? La última vez que hablamos de este tema yo era más optimista que ahora. Yo veía el progreso hacia una unión económica con política fiscal común, con un Banco Central Europeo complementado con mecanismos de rescate bancario comunes, con normas prudenciales comunes, etcétera.
Yo veía esto como la respuesta a la crisis. Ahora no me queda tan claro, porque, digamos, someter a toda Europa a los patrones regulatorios alemanes no es algo que necesariamente va a funcionar. Toda Europa no es Alemania y realmente uno imaginarse que España con 27% de desempleo va a continuar una política de austeridad que no ha funcionado. Le llaman austericidio, le llaman. O sea, 27% de desempleo y los trabajadores entre 18 y 30 años, entre 18 y 30 años, hay 57% de desempleo. Y esto es algo que nos está tocando a todos. Yo tengo familia española y es algo que es muy dramático ver gente tan capacitada, con tantos diplomas, con estudios costosísimos, en los cuales pues se desempeñaron muy bien, no tienen empleo porque no hay empleo. Entonces yo me temo que puede haber una ruptura de la zona euro en aquellos países que no resistan la camisa de fuerza de una política monetaria común sin tener una política económica común que no les va a favorecer, porque no es verdad que se va a utilizar para compensar ese desequilibrio que hay en los niveles de riesgo de un país como España o con respecto a un país como Alemania. Vemos, por ejemplo, cómo el Reino Unido, a pesar de tener una política de austeridad, al tener una política monetaria independiente, ha podido pues responder con emisión de libras esterlinas, y esto ha lo que han hecho los japoneses ahora, multiplicar la oferta monetaria. Exactamente. Entonces, si los laboristas hubieran continuado, pues esta política expansiva monetaria se hubiera compensado con una política fiscal más expansiva también, y quizás el Reino Unido no hubiera caído en una triple recesión, ¿no? De la cual aparentemente ya se está recuperando, pero ha sido la recuperación más lenta de la historia del Reino Unido, y esto a pesar de tener una política monetaria independiente. Imagínense en el resto de Europa, donde no hay política monetaria independiente, su capacidad de reacción es mucho más limitada, y países como España definitivamente tienen un futuro muy difícil si siguen insistiendo en mantenerse en la zona euro. Esta es mi opinión personal como economista, no es la posición oficial del gobierno, pero definitivamente el proyecto europeo necesita adaptarse a la realidad y llegar a la conclusión de que, bueno, es cierto que Alemania es el país más poderoso, pero dictando sus términos, el proyecto europeo está en un riesgo severo, y todas las fuentes de opinión coinciden, y aparentemente solo falta de que el veredicto de las elecciones en Alemania pues indique cuál va a ser el camino que seguirá ese gran país en el fortalecimiento del concierto europeo, que es un modelo de integración que todos admiramos y queremos que tenga el mejor de los éxitos. Federico, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a comerciales. Volvemos, tenemos todavía muchas preguntas con nuestro embajador en Londres. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el doctor Federico Cuello Camilo. Él es nuestro embajador ante Gran Bretaña. Doctor, hace unas semanas pues el mundo entero siguió con detalles el fallecimiento de la ex primer ministro británica Margaret Thatcher, una mujer que realmente dejó su impronta no solamente en ese país, sino también a través de todo el mundo. A raíz de su fallecimiento, ¿cuáles son las reflexiones en términos de las reformas de su vida que podemos hacer? Pues mira qué pregunta tan interesante. Margaret Thatcher definitivamente fue una de esas líderes transformacionales que llegan de cada año un día en la historia de la humanidad. En el momento que ella llegó al poder, el Reino Unido era un país que estaba en franco declive, había apagones, la semana laboral duraba 3 días, los sindicatos tenían ese país parado, con huelga tras huelga tras huelga. O sea, era un país que estaba en serios problemas, y con una mezcla inteligente de políticas de austeridad que permitieron sanear la economía, complementada con reformas estructurales que permitieron sacar de una vez y por todas al Estado británico de la producción de bienes y servicios. Ella le devolvió, como dicen los británicos, ella le devolvió la grandeza a la Gran Bretaña, ¿no? Como se dice en inglés, she made Great Britain great again.
y es recordada por yo no diría por una mayoría, pero es recordada como alguien que transformó el país. En los sectores que no son del centro o de la izquierda o de la derecha, perdón, pues recordada de manera traumática, porque definitivamente en ciertas industrias reformadas y privatizadas hubo una eliminación de empleos que nunca fueron recuperados en otros sectores, y comunidades enteras pues sufrieron estas transformaciones. Pero el balance neto es positivo. Pero el balance neto es positivo. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo la privatización de la electricidad en el Reino Unido y la privatización de todas las demás empresas del Estado pues produjo campeones mundiales, empresas que están en la punta. O sea, el Reino Unido, el Estado británico producía automóviles, ahora las productoras privadas de automóviles británicos están en los más altos rankings. Mencionábamos las jipetas Land Rover, ¿no? Este es un vehículo codiciado, pero era propiedad estatal antes de Margaret Thatcher, y la calidad, pues todo dependía de si era fabricado un martes o un miércoles, porque lo que era fabricado los lunes eran fabricados por gente que venía con la resaca del fin de semana. Imagínense a qué nivel se había llegado. Ahora los estándares de calidad son comparables a cualquier carro, a cualquier vehículo de cualquier otro país más que compite, ¿no? en ese sector. Pero en el tema de la privatización fue muy interesante cómo se hizo. Se privatizó totalmente, sin que el Estado mantuviera una participación. Una parte considerable de las acciones pasó a las empresas que asumieron el control accionario, pero una parte considerable también fue vendida al público, y aquellos votantes que compraron acciones pues se convirtieron en propietarios de esas antiguas empresas públicas que en efecto, al emitirse las acciones, pasaron a ser verdaderas empresas públicas en el sentido bursátil del término, y esas han sido inversiones que se han convertido en la fuente de riqueza principal de muchas de estas personas que creyeron en el proyecto. En la época de la Thatcher, cuando ella llegó, la vivienda pública era la norma, y ella convirtió a los residentes de las viviendas públicas en propietarios de su propia vivienda, y esto fue algo también sin precedentes en el Reino Unido, que le permitió a ella reelegirse por mayoría absoluta 2 veces después de haber ganado las elecciones en 1979. Ella pereció políticamente por culpa de una conspiración de sus propios correligionarios, que eran mayoritariamente pro-europeos en el sentido actual del término, de una política económica común complementaria a una política monetaria común. Pero ella, en su discurso de despedida, que está disponible en YouTube, lanzó palabras proféticas que hoy estamos viviendo, como por querer tener una moneda común y un banco central común, estábamos caminando en Europa hacia un federalismo por la puerta trasera que iba a convertir a Europa en un territorio en el cual las políticas alemanas iban a ser las que iban a primar, y en ese contexto el Reino Unido no iba a poder seguir, convergiendo en las políticas comunes que se avecinaban según ella, y tal cual ella lo predijo, tal cual ha pasado. Lo que ha salvado al Reino Unido, vuelvo y reitero, fue esa sabia decisión de uno de sus discípulos, Norman Lamont, quien fue el ministro de Hacienda en el gobierno de John Major, que fue el que vino después de Margaret Thatcher, de resistirse a toda costa al ingreso al euro. Si ellos no se hubieran resistido a ingresar al euro, ¿cómo se hubiera hecho el Reino Unido ahora? Como decíamos, ¿no? Sin tener una política monetaria común. Entonces son muchas lecciones que se pueden extraer del gobierno de Margaret Thatcher, no solo para el debate sobre Europa, sino sobre todo en el tema de cómo manejar los servicios públicos. En República Dominicana, por lo menos en las telecomunicaciones, nosotros copiamos, y yo diría que complementamos con lecciones locales lo que fue la privatización británica, y por eso tenemos un sector de telecomunicaciones que crece a tasas envidiables, que asegura el suministro de las telecomunicaciones de la totalidad de la población dominicana. O sea, nosotros en el momento que hicimos la reforma en 1998 teníamos 20% de penetración del servicio. Ahora el servicio excede el 100% porque hay un sinnúmero de gente que tiene más de un teléfono. Los pobres tienen teléfono porque tienen servicio prepagado. Las zonas rurales económicamente no rentables para la inversión tienen servicio porque hay un mecanismo que asegura el servicio universal a través de la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones, este 2% de la facturación. La solución que adoptó el gobierno en 1998 para el sector de telecomunicaciones demuestra
que se puede suministrar servicios públicos en condiciones totalmente privadas, en condiciones de integración vertical incluso, ¿no?, atendiendo las necesidades de los pobres, Federico, y de las zonas rurales. En caso eléctrico eso no se dio y lo que estamos en presencia de una especie de contrarreforma. Pues me alegro que tú menciones eso, porque a mí me luce que en este país se necesita debatir un poco más al respecto, y ojalá que en el futuro toda la gente pensante como ustedes y sus invitados y los que escriben en la prensa reflexionen realmente si podemos decir que a 15 años de capitalización del sector eléctrico el país ha sido exitoso, y si esa falta de éxito se puede enfrentar con más Estado en vez de con menos Estado, ¿no? Esas son cuestiones que yo creo que merecen la pena evaluar. Hay un pacto eléctrico ahí pendiente de ser discutido de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo y todavía no se aborda. Y sobre todo que el Estado dominicano, las políticas prioritarias del presidente Medina tienen un fuerte componente social. Entonces, ese fuerte componente social se va a ver afectado negativamente si se sigue desviando una suma considerable de nuestro presupuesto nacional a un subsidio eléctrico que a nadie beneficia. 1.200 millones de dólares es exactamente 2% del Producto Interno Bruto. Es exactamente la proporción adicional que necesitábamos para complementar al sector educación, ¿no?, y cumplir la promesa de campaña de asegurar 4% del PIB. Entonces, por seguir subsidiando la electricidad, tuvimos que hacer una reforma fiscal que asegurara el 4%, ¿no? Subir de 2% que teníamos a 4%. Cuando quizá lo más sencillo era simplemente eliminar el subsidio. Ahora, eliminar el subsidio eléctrico requiere repensar totalmente nuestro sector eléctrico. ¿Es la respuesta más Estado en el sector eléctrico? O dedicarlo quizá al sector salud, que no ha reclamado un 4%, pero quizá el sector salud merece un 3 o un 4%. Un ejercicio presupuestario es un ejercicio de decisiones, ¿no? Hay que decidir si el dinero va a un sitio o va a otro sitio. No puede seguir yendo a todos los sitios. Y yo creo que 1.200 millones de dólares es un subsidio eterno que no parece disminuir, pero que además se complementará aparentemente, por lo que he visto en la prensa, con inversiones en generación estatales, inversiones estatales en el sector de generación. Yo me pregunto realmente si eso le va a permitir al presidente Medina cumplir con su promesa de campaña tan importantes y tan visionarias en los sectores sociales, que son los que más necesitan que el Estado realmente le dé la mano, ¿no?, a esas masas empobrecidas que necesitan salir, ¿no?, de la situación de indigencia en que se encuentran para contribuir a la creación de riqueza en este país. Federico, y cayendo en la economía local, como tú estás muy al día, la economía apenas creció 0.3% en el primer trimestre, se le atribuye a la reforma, al sobreajuste fiscal, la misma situación internacional. El gobierno ha decidido gastar un poquito más en el trimestre, el Banco Central ha tomado una serie de medidas. Saliéndonos de la coyuntura, ¿cómo tú visualizas la economía dominicana a mediano plazo y a largo plazo? La economía dominicana es muy bien vista internacionalmente porque tiene esta complementación entre la dinámica interna y la dinámica externa. Es una economía que exporta mucho y que puede exportar aún más. Tiene un sector turístico que se diversifica crecientemente, que está muy bien visto internacionalmente, que pudiera estar mejor conectado, y yo creo que todos nosotros en el servicio exterior tenemos que hacer lo que nos toca para asegurar que cualquier salida de una aerolínea, de una ruta, sea rápidamente compensada por otra aerolínea en otra ruta, de forma tal que no haya una perturbación. Hoy la primera plana del Diario Libre es preocupante de cómo se nota, cómo se sienten los números, la salida de estas aerolíneas en rutas importantísimas de Nueva York, de Madrid. Entonces todos tenemos que hacer, y en el caso que me toca, pues hay un tercer vuelo de British Airways que va a comenzar en septiembre. Virgin ya nos tiene su sistema de reservación y nos está mercadeando a través de Delta. Entonces, por lo menos en el caso británico, yo espero haber puesto mi granito de arena, pero todos nuestros embajadores, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que hizo César Medina en Madrid de asegurar que de Europa asumiera con un vuelo adicional la ruta que Iberia estaba abandonando, pero en todos los demás países pues hay que hacer más trabajo. República Dominicana se ve como un país con esta doble dinámica externa, dinámica interna. Una dinámica interna impulsada por un sector privado vigoroso, que invierte, que cree en el país, que en vez de sacar dinero para afuera lo está trayendo de fuera, pero que además se alimenta de una dinámica en el sector construcción,
que fue la que nos permitió a nosotros en el año de crisis crecer al 3% cuando el resto del mundo estaba registrando tasas de crecimiento negativo. Entonces las perspectivas yo creo que son positivas, pero pudieran ser aún más positivas si el gobierno pues decidiera repensar el modelo de capitalización y quizás a la luz del ejemplo exitoso que es nuestro, no tenemos que importarlo de ningún sitio, el ejemplo exitoso es nuestra reforma de las telecomunicaciones, que donde se demuestra que el sector privado puede asumir totalmente la gestión del sector en el marco de una regulación estatal fuerte, y el Indotel yo creo que es un modelo de órgano regulador en cualquier país del mundo, pues podemos asegurar las inversiones que se necesitan y la penetración del servicio que demandan nuestros conciudadanos. Es un cambio de modelo. Claro. Federico, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ojalá de cada vez que tú vienes nos alternes y vengas al programa con todas estas informaciones interesantes, no solamente de tu misión diplomática, sino de tu visión global de la economía. Gracias por la invitación. Muchas y será un gracias. placer volver aquí en la próxima ocasión. Y nos despedimos de aquí mismo, Jacqueline, hemos sobrevivido al martes ya. Bueno, ya es martes, sí, ya se está finalizando el mes de mayo. Señores, gracias por preferirnos. La invitación a continuar con Telesistema Dominicano. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 aquí en Telematutino 11. Cuídense mucho.